Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar dialogando hoy de las ciudades de refugio, ahí en Deuteronomio capítulo 19, los primeros 13 versos. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Dice: cuando Yahvé, tu Dios, haya destruido las naciones cuya tierra Yahvé, tu Dios, te da, y tú las hayas desplazado y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás 3 ciudades en medio de la tierra que Yahvé, tu Dios, te da en posesión. Prepararás el camino de acceso y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra, que Yahvé, tu Dios, te da en herencia, para que huya allí todo homicida. Y este será el caso del homicida que se refugia allá para salvar la vida, quien mate a su prójimo sin intención y sin que lo haya aborrecido anteriormente, tal como el que va con su prójimo al bosque a cortar leña y al blandir con su mano el hacha para cortar el árbol, el hierro se desprende del mango y alcanza a su prójimo y muere. Ese podrá huir a cualquiera de esas ciudades para conservar la vida. No sea que el vengador de la sangre persiga al homicida mientras esté enardecido su corazón y por ser largo el camino lo alcance y le quite la vida, no siendo él digno de muerte, ya que no lo aborrecía anteriormente. Por tanto, yo te ordeno diciendo: te reservarás 3 ciudades. Y si Yahvé tu Dios ensancha tus fronteras tal como lo juró a tus padres y te da toda la tierra que habló a tus padres que te daría, si guardas todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra, amando a Yahvé tu Dios y andando en sus caminos todos los días, entonces te podrás agregar 3 ciudades más sobre aquellas 3. Así no se verterá sangre inocente en medio de tu tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, ni recaerá sobre ti sangre alguna. Pero cuando haya alguno que aborrezca a su prójimo y lo aceche, y levantándose contra él lo hiera mortalmente, de modo que muera, y huya a una de aquellas ciudades, en tal caso los ancianos de su ciudad enviarán a prenderlo de allí, y lo entregarán al vengador de la sangre para que muera. No se compadecerá tu vista de él. Así limpiarás de Israel la sangre inocente, para que te vaya bien. Este texto es bastante particular porque el capítulo 19 viene a hablarnos sobre la aplicación de la justicia. Y hay 3 momentos diferentes. Este es el primero de los momentos y está relacionado con las ciudades de refugio. El texto comienza indicándonos a nosotros que cuando Dios haya dado este tipo de ciudades, cuando Dios les haya dado la tierra, entonces van a habitar y van a prepararse. Te reservarás es una expresión que hace referencia a seleccionar algo para un propósito en específico. Entonces vas a seleccionar 3 ciudades en la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. Y vas a preparar. El verso 3 indica el se preparar. Aquí está más relacionado con acomodar el camino de tal manera que se sepa cuál es el camino que se debe seguir, ¿sí? Entonces preparas camino de acceso a esos lugares y vas a dividir el territorio en 3 partes para que la gente sepa cuáles son las ciudades de refugio. ¿Y cuál es la idea detrás de las ciudades de refugio? ¿Cuál es el interés detrás de estas ciudades? ¿Sí? El interés detrás de estas ciudades es que si uno llegaba en Israel a asesinar a alguien sin la intención de hacerlo, pudiese huir a ese lugar y esconderse allí, pudiese evitar la condena o la venganza en este lugar que el Señor había preparado. ¿Sí? En el libro de Números se nos cuenta un poco más sobre esta situación. Si usted me acompaña con su Biblia, a Números capítulo 35, versos 10 al 15, 9 al 15, dice: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis cruzado el Jordán hacia la tierra de Canaán,
escogeréis para vosotros ciudades que os servirán como ciudades de refugio, a donde pueda huir el homicida que accidentalmente hiera de muerte alguno. Estas ciudades os servirán para refugiarse del vengador, de manera que el homicida no muera antes de comparecer para juicio delante de la congregación. De las ciudades que daréis, 6 serán ciudades de refugio. Daréis 3 ciudades al otro lado del Jordán y daréis 3 en la tierra de Canaán y serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán de refugio a los hijos de Israel, al forastero y al advenedizo que se encuentre entre ellos, para que huya allí cualquiera que accidentalmente hiera de muerte a otro. Estos lugares estaban pensados como provisión de Dios. Si llegaba a haber algún muerto que fuese un muerto accidental, para evitar ese ojo por ojo, diente por diente, el vengador de la sangre, el pariente que ven cómo matan a su hermano, a su primo, a su papá, y entonces deciden matar a esta otra persona. Para evitar esa situación se establecen estas ciudades de refugio. Pero se deja claro para quiénes serán estas ciudades. El verso 4 nos plantea un caso para que sepamos cuándo sí y cuándo no. El caso del homicida que se refugia allá para salvar la vida. Quien mate a su prójimo sin intención. La expresión literal es sin conocimiento. ¿Sí? Aquel que lo mató, pero no tenía conocimiento de que eso era lo que iba a suceder, ¿sí? Sin que lo haya aborrecido anteriormente, literalmente sin que sea su enemigo. Y entonces plantea un caso. Usted va al bosque a cortar leña con su prójimo, con cualquiera, con el vecino, y de pronto al mandar el hachazo, el hierro del hacha sale volando y ¡pum! Mató al prójimo. Usted no lo quería matar. Entonces, ¿qué pasaba en esa situación? Para evitar la venganza, usted tenía que salir corriendo, huir a cualquiera de las ciudades de refugio para conservar la vida. ¿Sí? Y esta es la segunda vez en esta porción, en este pedacito que estamos leyendo, que se establece que es para salvar la vida. ¿Por qué? Porque está el vengador de la sangre. No sea que el vengador de la sangre persiga al homicida mientras esté enardecido su corazón, y por ser largo el camino, lo alcance y le quite la vida, no siendo él digno de muerte, ya que no lo aborrecía anteriormente, ya que no era su enemigo. Entonces la idea es, hay 3 ciudades en la tierra prometida donde puede huir una persona. Ahora, esto no era un asunto tan sencillo. Si uno se ubica en Israel, dependiendo de la distancia de las ciudades, estamos hablando de 1, 2, 3 días de camino, ¿sí? En el que la persona debía huir para preservar la vida, evitando lo que se llama el vengador de la sangre, aquel pariente que quiere tomar venganza por haber perdido a su familiar. Pero el texto tiene como elemento importante que sea algo que no se quería hacer, que sea algo donde no había aborrecimiento previo. En el pasaje de Números que leímos se nos indica que la persona debe esperar que sea juzgado. En Éxodo se nos ha dicho que la persona va a ir allá y se va a estar allá hasta la muerte del sacerdote. Entonces, verso 7. Por tanto, yo te ordeno diciendo, te reservarás 3 ciudades. Y si Yahvé tu Dios ensancha tus fronteras, tal como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que habló a tus padres que te daría, si guardas todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra, amando a Yahvé tu Dios y andando en sus caminos todos los días, entonces te podrás agregar 3 ciudades más sobre aquellas 3. Y si usted me acompaña a Josué, al capítulo 20 del libro de Josué, los versos 7 y 8 dice,
Entonces designaron a Quedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, a Siquén en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y al otro lado del Jordán, al este de Jericó, designaron a Becer, en el desierto. En la meseta de la tribu de Rubén, a Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. En ambos lados, de este lado del Jordán, en la meseta arriba, en la región montañosa en la mitad, en el sur. Al otro lado del Jordán, en el sur, en la meseta y en el norte. Hay 6 ciudades que se establecen como sitio porque el territorio de Israel se hizo grande. Y entonces, para que la persona pudiese correr, pudiese ir a un lugar para salvar su vida, se podían designar estas 3 ciudades de más. Y el texto vuelve e insiste: así no se verterá sangre inocente en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia. El Antiguo Testamento tiene diferentes pasajes donde se presenta como una obra de la maldad el derramar sangre inocente. La venganza es algo que consume. ¿Sí? Salmo 94, verso 21. Conspiran contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Proverbios capítulo 6, el verso 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Pero hay 2 pasajes que llaman mi atención frente a este asunto de evitar derramar sangre inocente. En Jonás, en el capítulo 1, en el verso 14, cuando Jonás reconoce que es él el causante de eso que los marineros están sufriendo, ellos se quedan como: bueno, Señor, por favor, no nos vayas a juzgar por esto. Señor, nosotros no somos culpables de la sangre de este hombre porque es inocente. Pero en Mateo, en el capítulo 27, cuando Judas nota lo que ha hecho, vuelve donde los sacerdotes. Acompáñenme, Mateo 27, versos 4 y 5. Leo desde el 3. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícita ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Es interesante cómo en ambos textos se plantea la preocupación. Esto es sangre, sangre que puede caer sobre nuestras cabezas. Sangre que hay que evitar para que no caiga sobre ti sangre alguna. Pablo nos va a decir que si uno cumple con la labor de evangelizar al hermano, esa sangre no cae sobre nuestra cabeza. A veces uno piensa en este pasaje de las ciudades de refugio y nos vemos obligados a pensar: bueno, pero nuestra justicia es diferente. Sí, es diferente, pero ¿en qué sentido se relaciona con nosotros? Miren el verso 11. Cuando haya alguno que aborrezca a su prójimo y lo aceche, y levantándose contra él lo hiera mortalmente de modo que muera, y huya a una de aquellas ciudades, en tal caso los ancianos de su ciudad enviarán a prenderlo de allí y lo entregarán al vengador de la sangre para que muera.
Las ciudades de refugio no eran una licencia para matar. No eran una provisión para decir, entonces yo mato a fulanito y me hago el que no es conmigo y salgo corriendo a una ciudad de refugio. No. Era una provisión para preservar la vida de aquel que se había visto envuelto en una trágica situación accidental. Aquel que no quería hacerle daño a otro, pero por las circunstancias terminó haciéndolo, era para preservar la vida. No era para consentir a aquel que aborrecía al prójimo, era para guardar la vida de aquel que no tenía nada contra nadie. No se compadecerá, dice el verso 13, no se compadecerá tu vista de él. Así limpiarás de Israel la sangre inocente para que te vaya bien. Así te guardarás de no terminar protegiendo a aquel que no debe ser protegido. Pensemos en nosotros. Un elemento principal para nuestras vidas es preguntarnos si nosotros somos refugio para la redención de otras personas. Y ahora que hablemos de Cristo vamos a ver por qué. Pero estas ciudades eran espacio para acoger a aquel que era inocente, pero que, como les mencionaba, había vivido una situación que era trágica. En ese sentido, creo que la iglesia es un espacio de acogida. Si ustedes ven en Números, debía haber juicio. Si ustedes ven versos 11 al 13, debía ser evaluado si realmente esta persona aborrecía o no al prójimo que mató. Pero la ciudad estaba pensada para recoger. Como creyentes que hemos sido rescatados, nosotros debemos estar prestos a acoger a otros, no para consentir pecados, sino bajo la convicción de que Dios es el que puede redimir y restaurar personas. No hay mejor lugar que la iglesia para un pecador, porque es el lugar donde se puede encontrar con Dios y su vida va a cambiar y va a salir del pecado. Recibir al pecador, así como cuando se recibía a esta persona que asesinaba, no era una forma de ocultamiento del pecado, era una invitación a la redención. Ven a la ciudad para que no se pierda más vida. Así nosotros acogemos al pecador. Ven a la iglesia para que te encuentres en la vida y entonces dejes de pecar. El segundo aspecto es si realmente nos cuidamos de no dañar al inocente. Las 6 ciudades que terminaron estableciéndose, según lo que Josué y Números nos cuentan, eran ciudades que estaban pensadas para que la vida del inocente fuera protegida, para que el camino no fuera tan largo que la persona no tuviese opción. En ese sentido, uno tiene que ser refugio, espacio de redención, pero también hay que plantearse el elemento de yo no puedo dificultar la vida para el inocente, para aquel que está buscando. Sí. Y yo sé, cuando estamos hablando de pecadores, no estamos hablando de gente inocente. El pecador es pecador. Pero estamos hablando de cómo nos cuidamos nosotros, de no ser tropiezo, sino de ser espacio para que esa persona se encuentre con Dios. Nuevamente, ser espacio de acogida no significa ignorar, cerrar los ojos frente al pecado. Significa que queremos que esa persona llegue a la relación y a la presencia de Dios. El tercer aspecto es si nosotros entendemos la importancia de que no se derrame sangre inocente. A veces, en un entorno tan complejo como el nuestro,
terminamos aceptando las muertes y justificando las muertes. Es que era una mala persona, es que era esto otro. Dios es el Dios de la vida. Nosotros defendemos la vida de toda persona, en todo momento de la vida de la persona. Por eso no nos gusta ni celebramos la muerte, independientemente de quién sea. No podemos celebrar la muerte y si consideramos es que esta persona era buena, no podemos celebrar la muerte de una persona así. Si consideramos que esta persona era mala, no podemos celebrar la muerte de una persona así. Este espacio de ciudades refugio era un reconocimiento para la preservación de la vida. Por eso hace parte de la ley de Dios y de la justicia del Señor. Pero en eso entonces nos encontramos a Cristo. Hebreos capítulo 6, creo que pensando en mí, posiblemente era el elemento más llamativo para mí de pensar en este texto. Miremos a partir del verso 13 de Hebreos capítulo 6, aunque ahí está resaltado el verso 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por el que es mayor que ellos y para ellos el juramento para confirmación pone fin a todas las controversias. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. En otras versiones dicen los que hemos huido para hallar refugio en la esperanza. Y la idea que el autor está utilizando es esta, de ciudades refugio. Usted y yo éramos culpables. Éramos esclavos del pecado. La naturaleza pecaminosa nos puso en una condición de pecar que no queríamos. Pero Cristo es nuestro refugio para que huyamos y nos encontremos con Él. Porque en Él somos salvaguardados, nuestra vida es guardada del que le gusta derramar la sangre. Y entonces funciona como metáfora o como alegoría, como usted lo quiera ver, de nosotros huyendo, corriendo hacia Cristo, porque en Cristo tenemos nuestro refugio. Otro aspecto que tenemos en Cristo es parte de la enseñanza de Él. Usted puede pensar, es que yo no he matado a nadie ni planeo matar a nadie. Y esperemos que así sea, que no planee matar a nadie. En Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús redimensiona la ley. No solamente asesinar físicamente, insultar, matar el espíritu, dañar a la persona, son elementos que hacen que nosotros seamos culpables. Pero en Cristo siempre tenemos refugio. En Cristo tenemos redención. No para acolitar el pecado. En Cristo tenemos redención para ser restaurados y abandonar esa vida de pecado. Así entonces era que les decía que nosotros debemos ser refugio para la redención de otros. Porque como cuerpo de Cristo entendemos que es ir hacia Cristo para encontrar refugio en Él. Mis amados, que el Señor nos permita ser refugio para encontrarnos delante de la presencia de Él.
que el Señor nos permita refugiarnos en Él para la preservación de nuestra vida. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú has provisto un refugio de salvación para nosotros. Y te doy gracias porque nos invitas como iglesia a ser un espacio de refugio para la redención de otras personas. Señor, ayúdanos a que aquellos que necesitan tu luz puedan ver que nosotros la reflejamos y vengan a donde nosotros nos encontramos y se encuentren contigo, Señor. Que la iglesia sea un espacio para la redención de aquellos que necesitan de ti. Que veamos en el pecador no un enemigo, no alguien para desechar. Que veamos en el pecador una persona que necesita encontrarse contigo para ser restaurada. Guárdanos de verter sangre inocente. Permítenos recordar, tú eres el Dios de la vida. Tú eres el dueño de la vida y por eso nosotros defendemos la vida. Guíanos en ser ese espacio de redención para otros. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.